Bienvenidos a una nueva edición en Desde el RAF. No podemos decir que desde el Retiro, bueno, porque buenas Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Porque el Retiro, bueno, pues hay obras y no hay ruidos y tal. Nos hemos venido aquí al mismo plató de la última vez. Tenemos también algo de ruido por la calle, pero bueno, nos persiguen el ruido. Y en una semana, bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que ha sido la temporada y ver un poco pues lo que ha pasado estas últimas semanas, donde hemos tenido The Open y donde esta semana también hemos tenido el LIP, hay noticias referentes al LIP, y también hemos tenido anoche pues un ganador muy especial, una nueva posible estrella del golf en el PGA Tour. Efectivamente, la verdad es que han sido semanas muy interesantes. La victoria de un neozelandés en el Open Championship recuerda la primera victoria de un jugador zurdo en un grande, Bob Charles, 1968, segunda victoria de un neozelandés, y bueno, pues han pasado muchos años, han pasado casi 60, 56 o 58 años, ¿no? Así que bueno, pues fue histórico, jugando unos últimos hoyos realmente espectaculares y dominando finalmente a un Cameron Young estelar que sufrió el sábado, pero que el domingo también jugó un golf de muchísimo nivel. Y bueno, pues al final con menos 10 Ryan Fox se llevó la victoria. La verdad es que fue un Open poco distinto, por decirlo de alguna manera, porque Roger Birdale no estuvo, digamos, lo fiero que suele estar, porque las condiciones pues son las que son, el Open respeta las condiciones. Es Forged by Nature, que es el lema, forjado por la naturaleza, y solo riega tees y greens, y en una semana que en las cercanías de Southampton, de Liverpool, pues no estaba demasiado allá, pues el campo estaba marrón, la bola corría mucho, no estuvo, tampoco saltó el viento, no estuvo la cosa como para ponerse difícil. Sabemos que los links son campos que, como se diseñaron cuando se diseñaron, siglo XIX, la mayoría finales del XIX, algunos comienzos del XX, algunos a mediados del XIX, pues son campos normalmente cortos, no son campos largos, y además se juegan más cortos, porque el terreno está normalmente duro, porque aunque llueva, con el subsuelo arenoso, que es un material altamente drenante, pues el campo sigue estando bastante duro. Si a eso le sumas que no hubo viento y le sumas a los jugadores modernos, con el material moderno, las bolas modernas, el físico moderno, pues ese cóctel pues hizo que se vieran resultados muy bajos. Aún así el ganador menos 10 es un resultado muy decente, muy correcto, es decir, no destrozaron el campo, no hicieron menos 20, la gente se rasga las vestiduras, oye, los mejores del mundo, menos 10 en 4 días, es una media de 2,5 por día, por lo tanto está muy bien. El ganador solamente, ¿vale? Hay algunos en el corte que se quedaron en el corte y que hicieron resultados muy altos, ¿no? Por lo tanto, yo considero que tampoco estuvo tan fácil, ¿no? Yo creo que la preparación fue bastante correcta, los greens estaban en su punto para obligar al jugador a jugar bien, a pegar buenos tiros. Desde el RAF era imposible, y luego una velocidad muy buena para patear. A mí en principio me gustó mucho el campo, la preparación y el torneo en sí mismo. Pues la verdad es que, bueno, quitando lo que decimos, ¿no? Bueno, menos 10, bien, pero no saltó el viento, podría haber sido mucho más difícil. Por supuesto. Quiero decir, Roger Birdale no estuvo en el límite de lo que puede estar. Lo que pasa es que los torneos, sobre todo, y en golf, un deporte que se juega al aire libre, depende mucho de las condiciones meteorológicas. No hay por qué jugar siempre un links en condiciones adversas. Déjales que jueguen de vez en cuando un links en condiciones favorables. También lo jugaron en Royal Liverpool con la victoria de Tiger, ¿no? Es decir, no todo va a ser Carnoustie 99 o Royal Troon hace 2 años cuando gana Xander Schauffele con aquellos segundos 9 hoyos dantescos donde no llegaban a green en pares 4 con driver madera 4 o madera 5 o madera 3, ¿no? Por lo tanto, bueno, de vez en cuando también hay que jugar los links de esa manera, porque en el siglo XIX también había días buenos sin viento, ¿eh? Bueno, alguno había, tampoco vamos a exagerar. Vale, Escocia y Inglaterra y Gales siempre han sido zonas donde, bueno, en julio, a mediados de julio, hacía frío, hacía fresco. Que el ganador de un Open gane con menos 10 me parece que es un torneo el resultado está bien. Complicado,
para lo que es el golf moderno. Ayer el señor Koigun terminó 25 bajo par, ¿eh? Eso es un campo fácil. Es otro campo, es otro sistema. Por eso. De ahí, bueno, ¿qué te pareció? Bueno, decíamos Cameron Young, que estuvo ahí, que siempre, pero de repente aparece Ryan Fox, un neozelandés, y se lleva el torneo. No, digamos, no estaba entre los favoritos, pero tampoco es un jugador desconocido. O sea, Ryan Fox ya es alguien en el circuito, lleva muchísimos años, con muchas victorias. Pero ¿fue una sorpresa para ti que ganara Ryan Fox? Fue una sorpresa porque debería haber ganado Scottie Scheffler. A ver, Scottie Scheffler este año ha ganado solamente una vez, aquí lo hemos dicho muchas veces durante los podcasts que hemos hecho este año, pero lo del Open británico, y a mí me tocó vivirlo en directo, lógicamente, es absolutamente sangrante. Es decir, número 1 de tee a green, número 1 en proximidad al hoyo, número 86 en la estadística de par. En este momento en el circuito norteamericano está justo en el puesto 90 en la estadística de par desde 3 metros hacia abajo. De 3 metros hacia abajo, en el puesto 90, el número 1 del mundo. Y aún así ha hecho 3 segundos puestos, 2 cuartos, un tercero, en fin, todo lo que juega prácticamente menos el corte que falla es top 10. Ayer hizo un torneo espectacular, tuvo 2 bucles de 9 hoyos muy malos, pero Scottie Scheffler debería haber ganado este Open Championship de calle si llega a estar medianamente acertado en los greens, porque lo que falló Scottie Scheffler durante la semana es absolutamente inenarrable. Bueno, puedo estar de acuerdo, pero el pad forma parte del juego. Absolutamente, no estoy diciendo nada, pero por eso te estoy diciendo que todos ganaron con el permiso de Scottie Scheffler, que no pateó como hay que patear. Se siente. No, por supuesto que sí. Y sobre Ryan Fox, pues me parece que es un ganador totalmente sorpresa, nadie contaba con él y es un tremendo competidor. Me recuerda un poco a Chris Gotterup. Son 2 jugadores que hacen un swing un poquito, yo lo comenté, un poquito así, que dice, uy, qué swing más malo tienen, o no tienen ese swing tan bonito de Adam Scott, de Rory McIlroy o de otros, pero luego son unos tremendos competidores y cuando tienen la oportunidad son killers absolutos. La verdad es que sí, que Ryan Fox además es otro jugador que pasó como con Aaron Rai, ¿no? Es un jugador que cae bien, es un jugador que dentro del circuito es respetado, es un jugador al que es querido dentro del circuito y la verdad es que a todo el mundo pues las reacciones han sido pues muy amables con él, lógicamente primero porque es el campeón golfista del año, gana el Open, que es uno de los torneos señeros del mundo del golf, y después porque es una persona muy cercana y muy amable. Entonces pasa lo mismo un poco como con Aaron Rai, ¿no? Que este año ha habido 2 jugadores que, bueno, no quiero decir que los demás sean antipáticos, pero que tienen esa cosica especial, ¿no? Hombre, que gane uno de la Commonwealth siempre viene bien, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, que no que gane uno de fuera, ¿no? Por lo tanto, prefieres siempre uno de las colonias antes que antiguas colonias, que uno que no lo sea, ¿no? Por lo tanto, pues yo me alegré mucho que fuera Ryan Fox, pero vamos, lo que he comentado antes, pues me refrendo en ello, que el torneo lo tenía en su mano absolutamente Scottie Scheffler, pero es que no metió, es que los pads de 2, de 3 metros que falló, pero es que no veía hoyos, es que pasaba un hoyo por la derecha, un hoyo por la izquierda. Es decir, una demostración de que, bueno, hasta el número 1 tiene problemas. Esta semana ha estado mejor, así que cuidado con Scheffler en los playoffs porque creo que se va a llevar alguno de los 3, seguro. Y después hay que hablar, como no, de los españoles, ¿no? Sí. Tenemos que volver a incidir que no fue un buen torneo de Jon Rahm, no fue su torneo, no está jugando bien, no está centrado, da demasiados síntomas de ansiedad, porque tuvo un par de detalles donde fue amonestado, porque lanzó un palo y golpeó contra el suelo. Creo que algo está pasando por la cabeza de Jon Rahm, no tengo la información, porque se fue también sin dar explicaciones el último día, no atendió a la prensa, algo está pasando con Jon Rahm. Yo no lo sé tampoco, Fernando, que supongo que tendrá que ver con la situación del LIV y con el futuro próximo, ¿no? Y con todos los problemas que puede haber desde el punto de vista legal si la cosa no sigue adelante, ¿no? Porque hay que recordar que él tiene contrato firmado con el PIF, no lo tiene con el LIV, entonces si el PIF se retira, igual su contrato ya no es válido y entonces veremos lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que metido en toda esa vorágine de temas administrativos, documentales y
y de contratos, aparte de lo que es el propio golf en sí mismo, Jon llegaba aparentemente en un estado de forma buenísimo, después de haber jugado un buen PGA y pelear hasta el final. Sí, es cierto que falló el corte en el US Open, pero volvía al DIP y volvía a jugar bien en el DIP, y sin embargo pues defraudó completamente. Yo creía que Jon tenía una oportunidad muy buena en esas condiciones de estar peleando por la victoria el domingo, y sin embargo pues nunca fue un factor. La verdad es que sí, bueno, pues puede ser que le estén afectando condiciones externas, porque ahora hablaremos del torneo de esta semana donde tampoco ha estado bien. No. Y algo evidentemente está pasando en Jon Rahm. ¿Que puede ser un bajón de juego? Puede ser un bajón de juego. Tiene todo el derecho del mundo a tener un bajón de juego. Pero yo tengo la intuición, vuelvo a repetir, no es información, es una intuición mía después de muchos años de estar viendo golf y de ver a los jugadores y demás, que algo está pasando en el entorno de Jon Rahm, algo le está pasando a Jon Rahm porque no está centrado, sobre todo por eso que te digo, ¿no? por la ansiedad. Aquí no, en el LIV no ha mostrado esa ansiedad, pero en el Open, que era un torneo importante, sí mostró esa ansiedad y estaba fallando golpes a veces absolutamente descontrolados, y hacer 2 doble bogies en el mismo hoyo, hacia el mismo sitio, con el mismo palo. No, con el mismo palo. Bueno, no. con el mismo palo no. Driver madera 3. Cambió a madera 3 el segundo día para intentar no salir, y volvió otra vez al mismo sitio, al mismo lugar y con el mismo resultado. Yo estaba el domingo, yo estaba comentando lo de ayer, fue un accidente, otra vez. Accidente. Dos accidentes. O sea, uno es accidente, sí. Dos ya empieza a denotar alguna cosa más. Y después, bueno, pues el resto de los españoles, pues bueno, ahí estuvieron, pasaron el corte, si no recuerdo mal, Ballester, que bueno, pues sigue en su ritmo, por decirlo de alguna manera, y el otro fue Puig, si no recuerdo mal. Puig cayó con Ayora. Exacto. Y cayó el Chacarra. Chacarra, que también empatado con Jon, además. Que quedaron los tres empatados en el puesto 46. Exacto. Y bueno, pues más experiencia para ellos. Siguen su hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, y para Eugenio Chacarra, pues más puntos para conseguir lo que quiere que sea su objetivo este año, que es conseguir la tarjeta del PGA Tour, que no diría que la tiene porque queda mucha tralla todavía, queda mucho calendario, pero prácticamente podría estar ahí. Tiene ya los puntos con los que se consiguieron el año pasado la tarjeta, pero vamos a ver qué pasa de aquí a final de año. La tiene. Sí. Te has puesto de naranja por eso. Sí, me he puesto de naranja por eso. Me he puesto de Oklahoma State. Lo que pasa es que hasta que no tengas la piel del oso, pero prácticamente podríamos decir pasando que cortes la tiene. La tiene. O sea, no tiene que ser, un desastre. Totalmente. O que haya gente por detrás que esté jugando muy bien, pero bueno, no va a ser el caso. Que te das cuenta que tiene 2 torneos sin corte. Sí. Que son los dos últimos. Que son los últimos. Abu Dhabi y Dubái. Tendríamos que hablar de esos 2 últimos, Álvaro, porque ya hablaremos a la vuelta del verano. Venía pensando, sí, porque vamos a ver qué pasa con la situación del conflicto, pero son 2 torneos últimos que definen un poco la temporada, que están precisamente en la zona del conflicto, y veremos a ver qué va a pasar. Pero como bien dices, de eso hablaremos a la vuelta del verano, que estaremos más cerca, y veremos a ver. Puede haber mejora en la situación. Esperemos, porque si no, esos 2 torneos van a tener muchas dificultades para desarrollarse. El Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi se lo han llevado a Malasia. Sí, ya tienen tiempo para tomar decisiones en caso de que fuera necesario, pero sí es cierto que no pinta bien. Después tenemos, pues entre medias de los 2 torneos, de la semana pasada del The Open y de esta semana con el IP y con el PGA Tour en medio, hemos tenido una noticia que sigue apuntalando, por decirlo de alguna manera, a que el IP va a desaparecer el año que viene. Le he dado muchas vueltas a esto y es verdad, vamos a contar, el Asian Tour, por decirlo de alguna manera, ha vuelto al redil y ha llegado al acuerdo que estaba establecido antes del LIP de formar parte de los circuitos mundiales tradicionales, como son el DP World Tour y el PGA Tour. Vuelve a entrar un poco, junto con el Australasia, el Sunshine, vuelve otra vez a esa conjunción de tours que había antes de que apareciera el LIP. Podría ser
un indicativo de que el PIF se retira de las International Series? No es un indicativo, es absolutamente así. Es decir, si el LIP, no el PIF, el LIP tiene problemas financieros, lo que no va a estar haciendo es detrayendo fondos del circuito padre, digamos, no madre, del circuito padre, para darlos a las International Series del circuito asiático, que en el fondo no era más que un criadero o una vía de entrada de jugadores hacia el LIP, ¿no? Es decir, 2 plazas, ahora este año era una plaza, era como... Al final, ten en cuenta que las International Series se crearon para tener torneos de 72 hoyos con corte para que los jugadores del LIP tuvieran puntos del ranking mundial. O sea que fue una entrada por la puerta de atrás en el ranking mundial, ¿no? Pero claro, si no tengo dinero para el circuito padre, ¿cómo voy a estar financiando esto, no? Entonces, evidentemente, al quitar las International Series, el circuito asiático se queda con 8 torneos, me parece, sí. Quitando las International, 8 o 9, 8, no creo que sea 9, mucho más, sí. porque había 7 International Series, me parece, y 8 o 9 torneos de circuito asiático. Es decir, claro, te quitan el 50% del circuito, te quedas un poco en parihuelas. Entonces el circuito tiene que buscar un equilibrio y ha encontrado lo que tú has comentado, equilibrio lógico con el PGA Tour y con el Australasio y con europeo. Por lo tanto, sí es un indicativo de que los problemas económicos están ahí, que de momento no se han resuelto para el año que viene, eso está claro. A ver si se acaban las International Series de este año, veremos, porque si los torneos finales del DIB están también en interrogante, pues también estarían en interrogante las International Series que quedan, que creo que son 2 todavía, si no recuerdo mal. No estoy ya como he pasado el PGA Tour, ya lo tengo un poco abandonado, ¿no? Yo lo que no tengo que estudiar, lo que no tengo que ver, lo dejo un poco abandonado, entonces no me acuerdo memoria de eso, ¿no? Pero bueno, sí es un indicativo de que el circuito asiático, pues, y que las International Series aparecen. Y creo que es importante, porque eso era una vía de entrada también de jugadores, era una manera de captar talento del lejano oriente, básicamente, talento que pudiera salir coreano, japonés, australiano, Smiley, por ejemplo. Era una vía de captar talento joven que nutriera el LIV, ¿no? Porque parece que han perdido totalmente la captación del talento joven estadounidense con los acuerdos del PGA Tour con las universidades, y lo estamos viendo como los jugadores aficionados están entrando cada vez más en torneos del circuito norteamericano. Jackson Coyburn, Miles Russell, Preston Stout, Ben Kohler, que también está ahí. Exacto, es decir, todos estos chicos jóvenes, que todavía muchos están en la universidad, están jugando, y alguno que ha dejado la universidad y acaba de entrar como profesional ha ganado ya, como ganó ayer Jackson Coyburn, que luego hablaremos un poco de él porque ha hecho datos realmente espectaculares, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un indicativo de que de momento la solución no llega. Además, bueno, decir que no va a afectar mucho a los jugadores europeos, porque ya habían llegado a un acuerdo con el DP World Tour, van a poder jugar el DP World Tour, van a seguir obteniendo esos puntos que obtenían en las International Series y en el Asian Tour, lo van a obtener ahora directamente en el DP World Tour, con lo cual a los jugadores europeos no les va a afectar, y sobre todo a los españoles que estaban utilizando ese circuito, David Puig, José Le Ballester y demás, y Chacarra en su momento, que estaban utilizando ese circuito para obtener puntos, bueno, ya pueden jugar el DP World Tour, con lo cual van a puntuar y van a estar en el ranking y van a conseguir por los objetivos que tenían, ¿no? O sea, por ese lado, simplemente pues es eso, parece ser más un clavo más, por decirlo de alguna manera, en el ataúd del LIP, y tiene toda la pinta de que o el CEO del LIP consigue milagrosamente alguna fuente de financiación, o no veremos LIP. No sabemos si de aquí adelante, lo que hemos hablado, van a aguantar los que quedan, y si el año que viene pues habrá una reestructuración total. Además, el PGA Tour va a lanzar también todo el nuevo sistema del que ya hemos hablado, con lo cual veremos también cómo el golf vuelve a cambiar y vuelve a adaptarse. Vamos a ver qué sucede. Y después, esta semana, una semana entretenida, el LIP en UK, en el JCB, bueno, donde ha estado entretenido. Digamos que venían algunos con la resaca del Open, y prácticamente pues hemos tenido ahí arriba a los que estaban finos en el Open, ¿no? Como Lucas Herbert, que ha ganado, Bryson DeChambeau, que estuvo ahí, Hatton, que también estuvo ahí, prácticamente los que ya venían con esa forma de Cameron Young. Ha habido una continuidad del Open. Sí, que parece porque que, bueno, José Le Ballester terminó en una posición intermedia, John Dunn terminó en una posición intermedia,
David Puig tampoco estuvo especialmente, fue el mejor, pero tampoco estuvo especialmente lúcido, y luego Sergio García también quedó en posiciones retrasadas. O sea que hubo un traslado de la forma y de los resultados del Open al torneo como tú bien dices, de Leaf UK, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, un poco más, ¿no? Es decir, al final parece como que el circuito va languideciendo, le preguntan a los jugadores, no quieren decir nada, le preguntan a los ejecutivos, no quieren decir nada, y hay un ambiente un poquito enrarecido. Sí, la verdad es que ves las imágenes y no pinta, o sea, pinta bien. La actitud corporal, ¿no? El lenguaje corporal de los jugadores. Ya de por sí el lenguaje corporal en el LIV no era nada especial, pero ahora es mucho menos especial todavía. Yo te puedo decir, el año pasado a mí me daba la sensación, a los jugadores les veías sonreír, les veías contentos, jugaban, bueno, era el LIV, era un estatus diferente, una forma diferente de enfrentarse al campo, una forma diferente de estar, si era un lenguaje corporal distinto a lo que puede ser una competición. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que hay tristeza. Totalmente. O sea, emana tristeza, da la sensación de que hay tristeza, que los jugadores están jugando. Decir que por jugar es un poco duro, pero sí lo que se traslada hacia afuera, viendo las imágenes, me da la sensación de que destila tristeza. O sea, de algo que realmente que se está acabando. Está muy bien pagada. Bueno, bien, pero Álvaro, al final son jugadores. Pues, no, claro. Son profesionales, ellos tienen que jugar, lógicamente. Eso era un proyecto. A ver, que todos sabemos por qué se fueron al LIV. Lo tenemos todo clarísimo, todos lo tenemos claro. No se fueron por la competitividad, no se fueron por la competencia, no se fueron para hacer historia ni para ganar cosas importantes. Sabemos todos para qué se fueron al LIV, ¿vale? O sea que está claro. Entonces ahora, bueno, pues ellos tienen que aceptar las decisiones que tomaron en su día, desde junio de 2022 en adelante, y ver cómo pueden canalizar el resto de su carrera deportiva a partir de ahí. Los más jóvenes tienen mucho tiempo, los más veteranos pues ya no tienen tanto, los que están en edad intermedia pues todavía tienen muchas opciones, ¿no? Los que tengan grandes pueden siempre ir camino del PGA Tour, sí, como dije aquí en uno de estos podcasts, ojo, porque ahora hay una capacidad de veto por parte de los jugadores. Ya veremos si la ejercen o no la ejercen, ¿vale? Bueno, eso es una historia que veremos, supongo, en el último tercio del año. Eso es. Cuando ya tengamos la información fidedigna de qué va a pasar finalmente con el LIV. Parece claro que va a desaparecer. Y a partir de ahí veremos. Y lo hemos dicho también en otras ocasiones, parece que los jugadores que tengan atractivo pues tendrán cabida, porque evidentemente el PGA Tour no va a tirar piedras contra su propio tejado y los jugadores tampoco. ¿Que habrá alguna rencilla personal? Probablemente, pero creo que imperará la lógica, y la lógica dice que los jugadores de gran nivel y que tengan presencia, Bryson DeChambeau, Jon Rahm. Pero no descartes que alguno, no me estoy refiriendo evidentemente a Jon Rahm o Bryson DeChambeau, pero alguno tenga que pasar por el Korn Ferry a lo mejor un añito para llegar al PGA Tour de nuevo. Bueno, veremos. Aquellos que no tengan derechos. Veremos. Claro, ¿tú qué haces con un jugador que ya no tiene derechos, ya no tiene tarjeta? Hombre, evidentemente un jugador que no tiene tarjeta, que no tiene su membresía, que no cumple las condiciones, pues lógicamente tendrá que pasar a recuperar esa membresía, como pasa en cualquier otro circuito. O sea, un jugador que dejó el PGA Tour y tenía los derechos para ese año, pero no tenía ni victoria que le llevara más adelante, ni grande que le llevara 5 años. Y ahora quiere regresar, tendrá que pasar por la escuela de clasificación o tendrá que pasar por el Korn Ferry Tour. No le puedes dar acceso directamente al PGA Tour, porque la gente que tienes en casa se te va a echar en contra. A eso me refiero con el derecho de veto, es decir, que esos jugadores, muchos van a tener que pasar por el Korn Ferry o por la escuela si quieren jugar en el PGA Tour otra vez. Pues bueno, eso es una historia que, como digo, veremos en el segundo tercio, en el último tercio del año, y veremos a ver por dónde respiran este tipo de situaciones. Y bueno, y ahora tenemos a la nueva
figura del golf. Aquí cada vez que sale alguien hace un 61 decimos la nueva figura del golf. Cuéntanos, ¿quién es este muchacho que ganó ayer el 3M Open? Yo solamente te voy a decir, es un jugador de San José, de California, del norte de California. Su historial universitario es tremendo. Yo he tomado unos datos, porque si no de memoria no me voy a acordar de todos. Es el primer jugador en la historia que ha conseguido el Haskin Award, el Jack Nicklaus Award, el Ben Hogan Award y el Phil Mickelson Award en una sola temporada, 2024. Los 4 premios o trofeos que se entregan a los jugadores aficionados, ¿vale? En junio de 2020, el 21 de junio, hizo su última aparición como jugador aficionado en el US Open y quedó primer amateur empatado con Preston Stout, el número 1 actual del ranking mundial. Él era el número 1 actual del ranking mundial, hasta el 8 de julio fue número 1, que es cuando se promulgó el nuevo, o se editó el nuevo ranking mundial. El 22 de junio acepta la condición de miembro del circuito norteamericano, debuta como profesional el 2 de julio en el John Deere y queda top 15, y el 26 de julio gana su primer torneo, en su tercer torneo como profesional en el 3M Championship que ha terminado ayer. Pero es que lo hace en su 13ª presencia en el PGA Tour, contando sus torneos como amateur. Y hasta ahora el récord de precocidad de conseguir la primera victoria en el menor número de participaciones lo tenía Ludwig Albert con 16, él con 13, Jon Rahm 17, Rory McIlroy 18 y Tiger Woods 19. No está mal estar por delante de estos jugadores que he citado, ¿no? Cada vez que ha jugado como jugador aficionado ha pasado el corte en el PGA Tour, creo que ha fallado 1, si no recuerdo mal, y en la mayoría de ellos, de los 10 torneos que jugó como aficionado, porque como digo, este es el tercero como profesional, 13º total, estaba en el top 10, ¿no? Por lo tanto, pues creo que es una figura en ciernes. Ayer jugó un golf, yo vi la última jornada nada más, no vi las 3 primeras, pero ayer la vi la jornada entera. La exhibición que hizo de ball striking desde el tee y a green, no falló una calle, creo que falló un green de todos los que yo vi, no hizo un bogey, terminó haciendo 5 bajo par, con Scottie Scheffler pisándole los talones como número 1 del mundo y haciendo 63 golpes menos 8 en la última jornada. O sea que aguantó perfectamente el envite de Scottie Scheffler en la última jornada. Por lo tanto, creo que tenemos ante nosotros a un jugador muy especial, que ya es ganador en el PGA Tour, va a jugar los playoffs y por lo tanto pues una figura que va a dar muchísimo que hablar. Pues es una nueva figura en el mundo del golf. Yo recuerdo cuando esto pasó con Tiger, que decíamos lo mismo, viene tal, había ganado todos los premios, había ganado el amateur 3-4 veces, creo recordar, todos sus años de universidad, era un chico que ya venía fuerte y bueno, después hemos visto lo que es Tiger Woods. Querer comparar a Jason Koven con Tiger Woods ahora mismo es una barbaridad, o sea, acaba de llegar, pero sí es cierto que tiene muy buenos mimbres, que se le ve muy bien y aguantar en su primer torneo el empuje del número 1 del mundo no es fácil y para mí eso tiene más importancia que haya ganado el torneo, demuestra el tipo de pasta del que está hecho. Los jugadores de golf aguantan mucha presión, hay muchos posibles personas, dicen, es que siempre gana el mismo, no, en el mundo del golf no. Pueden ganar fácil un torneo, pueden estar en predisposición de ganar un torneo cuando empieza 30 jugadores, 40 jugadores. Sí. O sea, son muchos jugadores a los que tienes que ganar, no es tan sencillo y a mí, yo he visto a este chico poco, la verdad, pero me da la sensación de que tiene esa pasta especial de poder aguantar. Primero tiene talento de juego, que eso es importante, sabe jugar golf, tiene un swing, a lo que le he visto hasta ahora, bastante sólido para los momentos de presión, que hay que tenerlo. Hay muchos jugadores que tienen un swing precioso, bonito, pero cuando llegan los momentos de presión se destroza. No es este el caso. Él siguió jugando exactamente igual cuando tenía la presión de Scheffler, con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta.
A ver, pudo tener su semana en los greens, ¿no? Pero para mí hay dos cosas que me han gustado mucho de Koivu desde que le he visto, ¿no? En contra de lo que tú ves habitualmente en los jugadores, que ves los jugadores de draw se ponen en la parte izquierda del tee, pegan la bola a la derecha y la cierran, Rory McIlroy, Adam Scott y compañía, o bien los jugadores de fade como Scheffler, Rahm y compañía se ponen a la derecha, la pegan a la izquierda y la abren. Jackson Koivu se pone en el centro y pega una bola baby draw, pega un draw de 5 metros, de 6 metros, de 8 metros, un draw alto, o sea, probablemente es la bola más difícil de pegar. La bola más difícil de pegar, que es la razón por la cual yo cuando vi por primera vez a Tiger en persona en el American Express del 99, que le gana a Miguel Ángel Jiménez en el playoff de Valderrama, recuerdo en el par 4 de su vida, el 14 de Valderrama, que pega un draw alto, aquel green en alto, y dije, esto es algo especial, porque esa es la bola más difícil que hay pegar. Él pega una bola con el desde tee de salida a 140 pies de altura, que estamos hablando de prácticamente no llega a los 40 metros, 42 metros aproximadamente, 40, 42 metros por ahí. Entonces, es una bola que va muy larga, aprocha muy bien, patea muy bien, que es algo fundamental. Ayer metió 3 putts de par fundamentales y luego metió, no sé si el 70% de las oportunidades de birdie que tuvo, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que tenemos ante nosotros a un jugador que, si las lesiones le respetan, creo que puede ser un jugador muy importante de los próximos 20 años. Pues eso es Jackson Koivu, la nueva figura, el nuevo nombre que ha saltado no te olvides, a la arena del golf. Jackson Koivu, Preston Stout, Miles Russell y Blades Brown. Estos 4 nombres, yo recuerdo en el John Deere me hicieron una pregunta y dije los 2 principales son Jackson Koivu y Blades Brown. Preston Stout todavía es jugador aficionado, va a estar un año más todavía, ¿no? Hasta que acabe la universidad. Pero estos nombres van a tener un sitio muy muy especial en el golf norteamericano en los próximos 5 años. Los vamos a ver con mucha seguridad arriba en las clasificaciones. Y yo creo que el espectador tiene que acostumbrarse, igual que en el tenis, porque muchas veces decían, no, es que en el circuito norteamericano mira qué nombres hay en esa clasificación. Es que la renovación brutal que está habiendo en todos los circuitos, porque si tú me dices del circuito europeo, hace 2 años, te iba a preguntar, ¿qué iba a ganar? ¿Qué tenemos para contraponer a eso? Si iba a ganar Marco Pence, no existía. Christopher Reitan no existía. Mazzoli no existía. Nergar Petersen no existían. Es decir, también el circuito europeo está viendo esa renovación, y los nombres que están ganando son nombres nuevos. Nos tenemos que acostumbrar que, aparte de los 10 de siempre, Jon Rahm, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton y tal, está habiendo una renovación tan importante en los 2 circuitos, que son nombres que normalmente el espectador no conoce, pero son jugadores tremendos, con una explosión de talento y de habilidad, con una potencia tremenda, y que son psicológicamente muy fuertes. Pues ¿Me preguntabas? Perdón. No, te estaba preguntando por qué contraponemos, ¿no?, en el circuito europeo, pero ya me lo has contado, ya me has dicho los que... Hombre, yo creo que en el circuito europeo tenemos jugadores muy importantes. Yo creo que el acuerdo con el PGA Tour para tener 10 tarjetas es muy positivo para ellos, porque les permite a los jugadores europeos enfrentarse a estos jugadores, para que cuando lleguen a la Ryder Cup no les pille de improviso, sino que sepan cómo juegan, cómo se mueven, qué tipo de juego tienen, dónde están sus puntos débiles, sus puntos flacos, los puntos fuertes, dónde pueden presionarle o no. Por lo tanto, yo creo que nosotros siempre vamos a tener ventaja en la Ryder Cup. Siempre. Bueno. Somos mejores jugadores de match play que los estadounidenses de largo. Los jugadores estadounidenses son mejores jugadores de medal play, normalmente, porque es como se desarrolla su golf. El golf universitario es medal play. Juegan puntualmente un par de torneos en match play y nada más. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a ser mejores jugadores en match play, y quizás seamos mejor equipo. O sea, somos más conjuntados, nos olvidamos de las rencillas, y en la semana de la Ryder estamos muy unidos. En Estados Unidos son más individualistas, aunque están trabajando para que eso no suceda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa va a seguir siendo, aunque Estados Unidos pueda ganar alguna vez la Ryder, Europa va a ser superior siempre. Pero tenemos talento en los 2 circuitos.
Pues vamos a ver si de aquí en adelante estos jugadores se desarrollan. Esperemos que junto con esos jugadores españoles como son Eugenio Chagarra, como es José Le Ballester, como es Ángel Ayora, claro. Como son quizá un poco menos Ángel Hidalgo, cómo son estos jugadores y se unan a estos norteamericanos y tengamos ahí una serie de jugadores también españoles y europeos, pues que también empiecen a cambiar ese cambio de guardia, ¿no? Que todavía, vamos a decir, Scheffler es joven, Ram es joven, McIlroy es un poco mayor, pero también es joven, Fleetwood, que son estos jugadores que ha sido esta generación, ya viene la generación por detrás, aún nos queda mucho de estos, pero que también esos jugadores españoles pues empiecen a suplir. Jon Rahm está todavía en su prime de juego, no hay ningún tipo de problema, pero también es verdad que necesitamos jugadores por detrás de los que hemos hablado, porque Sergio García ya no es su momento, ya pasó su momento. Hombre, sí, Sergio es un jugador, dentro del stock que estamos citando, es el jugador más veterano, es más de la época de Justin Rose, de Adam Scott, de Poulter. O sea, de los 45, 46, 47 años, es de la época. Es que hay que tener en cuenta que Sergio lleva en el circuito desde el 99. Desde el 99, efectivamente. O sea, gana el Masters del 99 como amateur. Con Olazábal gana el profesional, el Masters, y él gana el individual, ahí se pasa a profesional en el mes de junio, y ya en junio gana, recuerdo, en Irlanda, y en septiembre en Alemania, y juega la Ryder Cup de Country Club de Brookline con Parnevik como pareja, ¿no? Entonces quiero decir que Sergio lleva 27 años ya compitiendo, o sea que es un grandísimo veterano. Por lo tanto, Sergio ya está, digamos, entre comillas y con todo respeto, ya en el final de su carrera como profesional regular, como profesional regular en el sentido de PGA Tour o European Tour. Está en los últimos años y mirando un poco ya a la época senior, ¿no? Pero seguirá siendo un buen jugador. Él ha estado libre de lesiones, eso es muy bueno porque ha tenido un swing siempre muy natural, muy suyo, no lo ha cambiado y por lo tanto eso le ha permitido mantenerse bien físicamente. No lo ha trabajado mucho, es un jugador que no tira muchas bolas, con lo cual tampoco le exige mucho a su cuerpo, con lo cual Sergio puede darnos alguna alegría todavía. Ojalá. Puede darnos alguna alegría en forma de victorias en algunos torneos, estar presente en algún grande un poquito más, ¿vale? Puede dar alegrías, pero bueno, ya es un jugador muy veterano. Pues esto es lo que ha dado de sí la temporada hasta aquí, hasta finales de julio. Ahora, bueno, cogeremos un poco de vacaciones. Pequeño parón en europeo y sin embargo Estados Unidos va al momento álgido que son los playoffs. Son los playoffs. Los playoffs, ahora tenemos estas semanas Detroit, luego vamos a Greensboro, luego jugaremos en Memphis, luego jugamos el BMW Championship y por último el Tour Championship en Atlanta. Bueno, pues de todo esto hablaremos a la vuelta del verano. Correcto. A ver si ya hemos conseguido que paren las obras. No, en el retiro estaremos. Aquí y en el retiro, a ver si ya paran las obras. Que cuando hacen obras en el local de al lado, te juro que dar clase allí y encima hay obras también en la comunidad, con lo cual estábamos rodeados. Rodeados, ¿no? Y aquí hemos llegado esta mañana y había silencio y nos hemos encontrado también con obras. Hay de todo. Con lo cual esperamos a la vuelta del verano en septiembre. Veremos qué ha pasado en el PGA Tour, que es el momento culminante. Veremos, también tendremos más información seguramente del LIV y veremos a ver por dónde empieza a circular las posibilidades de que la preocupación de Jon Rahm por el LIV, pues vamos a ver, empezaremos a ver noticias con respecto al PGA Tour, vamos a empezar a ver ya esta solución de por dónde va a ir la temporada del año que viene. Pues nada, pasen un feliz verano, sigan disfrutando, por cierto, somos campeones del mundo de fútbol. Sí, señor. Que no se nos olvide, que también somos futboleros, tenemos una segunda estrella, con lo cual está muy bien. Por favor, encima de todo. Por favor. Y entonces seguimos disfrutando y nos vemos a la vuelta del verano. Pásenlo bien, disfruten y mucho cuidado. Gracias, hasta luego a todos. Adiós.